Damos gracias a Dios esta tarde por estar otra vez frente a ustedes para siempre hablar la palabra de Dios. Esperamos que usted ponga atención y seguramente en el transcurrir del tiempo algo va a ser para usted. De manera que escuche, separe su tiempo en este horario que estamos, y hoy la pastora Belarmina Caballero estará poniendo un tema que va a ser de mucha importancia para usted. Ponga atención, Dios le bendiga. Gracias, hermano Chanda, les saludamos a todos ustedes en el amor del Señor y vamos a tratar un tema que tal vez a muchos nos sirva. Voy a abrir la palabra del Señor, esto en Lucas 8, 43, 44. Le voy a pedir a nuestra pastora Jessica que por favor nos lea. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida y estar aquí para poder hablar de ti, de tu grandeza, de tu poder, de todo lo que tú haces, Señor. Muy agradecido y te pido que tú bendigas a cada uno de los oyentes que nos están oyendo en esta tarde a través del Facebook, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título que yo le he puesto es una esperanza que vuelve a renacer. Amada Iglesia del Señor, leíamos, ¿no?, que dice que había una mujer que padecía con el flujo de sangre hacía 12 años. 12 largos años padecía esta mujer. Y dice que había gastado todo su dinero cuando tenía, pero por ninguno había sido ser curada. Seguramente que esta mujer, hermanos, tenía dinero, porque ella había gastado todo. Iba para acá, le decían esto, le decían el otro, y ella lo hacía con tal de ser curada. Muchas veces también en este tiempo, a veces cuando estamos delicados, enfermos, nos pasa alguna cosa también, eso nos pasa a nosotros. Cuando el médico no nos puede curar, a veces gastamos, prestamos inclusive para poder ser curados, pero por ninguno podemos ser curados. Entonces nos desesperamos y también nosotros vamos aquí, contamos allá, hablamos lo que nos está pasando y algunos nos dicen, no, toma esto, haz esto y lo hacemos. Lo hacemos, ¿no? Pero a veces por nada somos curados. Y estamos con nuestro mal ahí, caminando así como estamos, todo con la cara caída y muchas cosas. Cuando a veces, hermanos, la iglesia pasa un momento difícil, así andamos, hermanos, derrotados, o tenemos toda la farmacia en casa. Igualito esta mujer padecía con flujo de sangre 12 largos años. Con la diferencia, iglesia del Señor, que esta mujer no conocía a Jesús. Pero sin embargo, nosotros sí conocemos a Jesús. Pero a veces en vez de ir a recurrir a Él, nosotros, ¿qué hacemos? Igual como esta mujer procedemos. Igual como la incrédula de esta mujer. Afanada, con tal de ser curada, hacía todo y se quedó en la nada, mira. Dice que gastó todo lo que tenía. Seguramente hasta empeñó sus cosas, ¿no? Se quedó sin nada. No había otro recurso para ella. Y así muchas veces nosotros también ya llegamos a un punto que no tenemos recurso alguno para podernos ir al médico, para podernos seguir curándonos y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ah? Como humanos. Pero mira, por eso anda meditando, anda pensando. Yo no sé cómo estás. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no lo sé. Pero el Señor lo sabe
por eso nos habla. Si Él no supiera cómo estamos, a veces algunos estamos de miedo acerca de esta enfermedad, ¿no? Y no sabemos qué hacer y nos dicen esto, el otro, y nosotros ahí, como una regla, ¿no? Nos olvidamos que Dios es el dueño de la vida. Nos olvidamos, hermanos. Sin mí es cierto que tenemos que obedecer, pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que volver al Señor. Amén. Ahora vamos a ir a Marcos. Marcos 5:27. ¿Qué nos dice el libro de Marcos? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Gracias. Dice cuando oyó hablar de Jesús. Tú puedes ahí ver cómo es que esta mujer no conocía a Jesús, pero al oír de él, dijo ella, iré y tocaré el borde de su manto. Mira, a pesar que esta mujer había quedado sin nada, pero sin embargo, ella tenía una esperanza de algún día ser curada. Mira, lo que hoy en día a nosotros nos falta es la esperanza, confiar en Dios, esperar en Él. Eso es lo que nos falta ahora. Eso es lo que nos falta. Pero nosotros no entendemos, iglesia. No entendemos eso. Mira lo que dice. Al oír de Jesús. No está diciendo que ella lo conocía a Jesús. Al oír de Jesús dijo ella, iré y tocaré el borde de su manto. ¿Te das cuenta? Por eso anda meditando en la palabra. No solamente seas una persona que mire quién predica y cómo predica, no. Medita en la palabra del Señor, porque quién sabe Dios te está hablando a ti. Porque nada, dice la Biblia, es casualidad, ni nada se mueve si no es con la voluntad de Él. Ahora vamos a ir nuevamente al libro de Lucas, que nos dice. Capítulo 8, 45 y 46. Ahí usted abra su Biblia. No solamente sea un soldado sin espada. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Mira, seguramente esta mujer al oír de Jesús fue y dijo, iré y tocaré el borde de su vestido y seré sana. Mira la fe de esta mujer. Y la mujer fue cuando oyó hablar de Jesús. Seguramente esta mujer dijo, ¿a dónde va a pasar? Y ella se fue, no importó su condición, en qué forma ella estaba. Ahora nosotros a veces oímos, va a haber una campaña en tal lugar, va a venir tal predicador, ay, yo no voy, no tengo plata, no, uy, ¿qué voy a poder ir? No. Ponemos excusas, pretextos. Pero esta mujer no, al oír de Jesús dijo, iré y tocaré el borde de su vestido. Y ella fue. Y no sabemos cómo pudo pasar en medio de la multitud que esta mujer tocó el borde de su vestido de Jesús. Mira. Y cuando Jesús, ¿acaso Jesús no sabía quién lo había tocado? Sí, sí sabía. Pero Jesús quería que esta mujer sepa que Jesús ni cuenta se había dado. Y la multitud también, sus discípulos, ¿no ve que Jesús andaba con tanta multitud y lo cuidaban al maestro?
Pero ellos nos explican cómo pasó esa mujer, cómo se deslizó y en la condición que estaba. Imagínate, sufrir un flujo de sangre 12 años. ¿Cuál sería su condición? ¿Cómo estaría su cuerpo? Tal vez ni se podría parar. El viento lo llevaba para acá y para allá, pero más fue su querer de tocar el borde de su vestido. Así también tú. Si tú quieres que estas cosas pasen, nosotros tenemos que ver la forma, cómo buscar de Dios, cómo buscar de Dios. Así esta mujer fue a tocar el borde de su vestido, mira, y lo tocó, y al instante dice que fue sana. Mira. Y seguramente que la mujer ya se estaba volviendo por el lugar. Parecía que ella no fuera descubierta. Pero Jesús, al verla que la mujer ya salía, él tiró el grito y dijo, alguien me ha tocado. Pero la multitud que estaba ahí le dijo, Jesús, ¿quién te ha tocado? Nadie. La multitud te aprieta. Mira, ni aún los discípulos se dieron cuenta de esta mujer. Pero Jesús sí. Porque Jesús siempre estaba en el momento cuando uno necesita. Ahí está Jesús. Ahí también está Jesús. A donde tú me estás oyendo. Ahí también está a tu lado. Y aquí también está con nosotros. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Interesante, hermano. Interesante. ¿Ah? Imagínate. Y Jesús por segunda vez le dijo, alguien me ha tocado. Y seguramente cuando la mujer ya estaba por salir ya definitivamente, la mujer dice que se paró y ella se dio cuenta que fue descubierta. Y dice que volvió, corrió y se postró delante del maestro. Y le dijo por la causa que lo había tocado. Mira. Qué hermoso saber que Jesús siempre está con nosotros mirándonos lo que nosotros hacemos. Él no es ajeno a nada de tus movimientos, a nada de tu inservidumbre. Jesús siempre está ahí, mirándote qué haces, cómo lo haces, cuál es tu intención. Él mira todo eso. Así que, amada iglesia, hermanos, mañana terminamos este tema. Vamos a seguir. Mira, hermano. Y dice que corrió a los pies de Jesús y le declaró la razón por la cual ella le había tocado. Seguramente que la multitud de sus discípulos se asombraron. ¿Cómo pasó esta mujer? Mira. Y ahora vamos a ir a Mateo 9:22. Ahí con tu Biblia tú. Con tu Biblia leyendo. ¿Qué dice? Anda viendo cómo te estoy hablando. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria a Dios. Mira, hermano, la respuesta de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. La ternura de un Padre celestial que tenemos. ¿Acaso a ti no te gustaría que el Señor te diga, hija, yo te amo? ¿Cómo te sientes cuando Jesús te dice así? ¿Cómo se sentiría esta mujer cuando Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado? No es que ella le había tocado el borde del vestido y ya había sido curada, no, sino que su fe de ella, al oír hablar de Jesús, ella dijo, iré y tocaré el borde de su manto. Mira, la fe, hermano. Nosotros estamos pasando, si bien es cierto, momentos terribles. Pero, hermano, hermana, yo te quiero decir que cualquier cosa que nosotros pasemos,
Lo único que nosotros no debemos olvidarnos y no debemos dejar de enfriar, así la tierra tiemble, es nuestra fe en el Señor. Ya no alcanza para el testimonio, ¿no? ¿Ah? ¿Te das cuenta, iglesia del Señor? Qué interesante es saber. Y yo te voy a contar brevemente un testimonio. Cuando yo tuve una experiencia con esto, a mí Dios también me habló a través de esta mujer. Yo también estaba enferma. Me enfermé con una enfermedad que no entendía, hermano. No entendía, me enfermé muy feo. Y me acuerdo que yo también prestaba para ser curada. Y me iba y nadie, me daban esto, me daban el otro, pero no había una curación para mí. Y un día, hermanos, el Señor me pone el sentir en mi corazón de ir a leer la Biblia. Es como que alguien me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Y yo, hermano, yo obedecía esa voz. Por eso es muy importante estar presto los oídos al Señor, porque Dios siempre te habla de una y otra manera. En cualquier circunstancia nos habla Dios. A través de este virus de ahora también nos habla el Señor. Y me acuerdo, hermano, que yo le dije, Señor, yo no puedo leer la Biblia en el día porque yo quiero meditar en tu palabra, qué es lo que tú me quieres hablar. Así que voy a hacerlo en la noche, a la 1 de la mañana. Todos me acuerdo que nos fuimos a dormir y eso de las 12 yo me quedé despierta. Y le dije ahí en mi cama orando al Señor, Señor, haz que todos se duerman y yo me levantaré y podré ir, Señor, a leer tu palabra. Y de verdad, todos empezaron a roncar. Yo agarré, me levanté calladita, me senté en mi mesa, puse mi Biblia, mi comentario, un papel y un lapicero. Cuando yo que estoy ahí, hermanos, yo escucho la voz audible de Dios que me dice, abre tu Biblia. Y yo abro mi Biblia y sale en Lucas 8:43. Lo que hemos leído, la primera cita. Hermano, yo lo leo, la hija de Jairo, pero lo que me impactó fue la mujer con 12 años de flujo de sangre. Es como algo que me impactó. Y lo leí y me acuerdo que la apuntaba en el papel, la cita. Y de ahí me dice el Señor, me habla. Es como que si yo hubiera estado acá y el Señor está a mi frente sentado. Y me dice, hija, ándate a Marcos. Yo vuelta abro rapidito Marcos. ¿Ah? Dice al oír de Jesús. Entonces ahí rapidito yo también lo apunto. Y después me dice, vuélvete a Lucas. Vuelta me vuelvo a Lucas cuando la mujer es descubierta por el Señor. Y después me dice, ándate a Mateo. Y me voy a Mateo y le apunto todas las citas. Y después lo leo. Y le digo, Señor, ¿qué más? Enséñame. Y el Señor me empezaba a enseñar. Me decía esto. Y después cuando me enseñó el Señor, Él me dijo, el Señor, hija, me dijo así, mi iglesia me conoce, sí, Señor. Mi iglesia conversa conmigo, sí, Señor, le dije, porque cuando oramos conversamos con Él. Nosotros le conocemos porque nosotros un día le recibimos a Dios. Y yo le decía, sí, Señor. Pero me dijo el Señor, mi iglesia no cree en mí. Sí, le dije, Señor, si nosotros creyéramos en ti, no hubiera una farmacia en casa, le dije yo así al Señor. Entonces el Señor hizo una pausa y yo le pregunté, Señor, ¿estás ahí? Sí. Y Él me dijo, hija, ahora te voy a hablar a ti. Y cuando Él me dijo, hija, ni tú crees en mí. Cuando me dijo así, hermano, es como que algo me tocó mi vida.
¿Y sabe lo que yo hice, hermano? Me tiré al suelo de largo en largo, como una lagartija, me tiré como un gusano, me tiré delante de él. Y le dije gritando, sí, Señor, yo no creo en nada, en ti, porque si yo creyera, le dije, Señor, no estaría pendiente, preocupada de curarme. No tendría la farmacia en mi casa, le dije, Señor. Pero le dije, Señor, si tú me das 1 año, 2 años más de vida, yo te serviré. Y todo lo que tú me has enseñado, yo predicaré tu palabra. Predicaré, predicaré, le dije al Señor. Hermano, ese día me sané. Ese día me sané. Porque yo me tiré delante del Señor. Por eso, hermano, tú que me oyes, así como gusano, hermano, tírate delante de Él y le roguemos a Dios que Él nos ayude a salir de esto. Si a Él le place, hermano, si a Él le place, pídele que Él nos perdone, que nos ayude y ya no volvamos a cometer lo que siempre hemos estado acostumbrados a hacer. Así que, amada iglesia, esto es lo que yo te quiero decir, esto es lo que yo te quiero contar, la grandeza, el poder de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Amados hermanos, han escuchado la palabra del Señor. El día de mañana estaremos tratando otro tema y así hasta que Dios lo quiera. Hermanos, Dios les bendiga y doy lugar al hermano Segundo Chanta, que le está en la dirección. Gracias al Señor. Vamos a abrir San Mateo capítulo 14, los versículos 26 al 31. Dice la palabra, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Leía un libro llamado Como un viento recio, de un testimonio que sucedió en Indonesia. Y en ese testimonio leía que en aquel entonces los hermanos Dios les dijo que cruzaran el mar. Y ellos cruzaron el mar. Y cuando estaban a mitad del mar, aproximado para cruzar a la otra orilla, entonces se acercaron un grupo de cocodrilos para devorarlos. Ellos oraron al Señor, reprendieron a esos animales y esos animales se fueron y ellos cruzaron el mar. Pero cuando ellos cruzaban el mar, ellos parecía que debajo de sus pies había una tabla de madera donde ellos pisaban y cada vez que pisaban estaba duro, no se hundía. Y así pues ellos iban a llevar la palabra porque tenían una misión de parte de Dios. Ellos caminaron, cruzaron el mar. No sé cuántos kilómetros, cuánto tiempo, pero lo cruzaron. Andaron sobre el agua. En esta vez vemos un tormento que agobia al cristiano. Una fuerza que ha salido a través de todo este tiempo que está agobiando al creyente en estos últimos tiempos. Está agobiando de tal manera que antes estaba andando en los pies de Cristo, que antes andaba como Pedro andó seguro en las aguas, pero al caminar vio que un tormento
fuerte, grande se presentó y Pedro empezó a hundirse. En ese tormento, después que Pedro estaba andando bien, yendo al encuentro con Jesús, sin embargo el tormento empezó y Pedro tuvo miedo y tuvo que hundirse. Y al hundirse, llamó con desesperación: Señor, ayúdame. Jesús le tendió la mano y lo asió, lo libertó, lo salvó, y ambos luego entraron a la barca y toda la tormenta se paralizó. En el caminar cristiano, hermano, encontramos muchas cosas que solamente el que lo pasa, y seguramente que usted me está escuchando, va a ver cuántas cosas se encuentra. Hay tormentos que muchas veces agobia, que hace decaer. Son tan fuertes porque el creyente, en vez de unirse a Cristo, se ha unido a su personalidad, se ha unido a su ego, se ha unido a su iglesia, pero ha abandonado al autor, que es Jesucristo. Amén. En vez de unirse a Cristo, él ve por la misión y defiende la misión como que si la misión es el que la va a salvar. O se acerca a su pastor o a su líder porque dice: ellos son mi soporte. Es una mentira del diablo. El único soporte del creyente se llama Jesucristo, el Señor de los señores. Amén. Dios. Y usted que me escuche en esta tarde, como persona, como miembro de una iglesia, como hijo de Dios, la tormenta cada vez crece. Miren lo que estamos pasando hoy, una tormenta que ni usted ni yo lo pensábamos, pero hoy entró una desesperación en el pueblo en general, a nivel mundial. Solo hay un pueblo que no es tocado, el pueblo de Israel. Pero todos los demás países están agobiando terriblemente. Esta tormenta empezaba a matar a la gente. Pero ningunos han dicho: vamos a ponernos a cuentas con Dios. Ninguno, así es el ser humano, porque tiene muchas veces comodidades, porque piensa que no le falta nada, piensa que su capacidad es la que le va a salvar, piensa que su dinero es el que lo va a salvar. Andaba bien, pero empezó a hundirse y hoy han desaparecido algunos. Y otros lo miran de lejos a Jesús. Otros no quieren saber nada. Pero Jesús está extendiendo la mano para asearlo, para ayudarle. Y una vez que Jesús le extiende la mano, lo está salvando. Y esto pasaba aquí en este caso. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba yéndose al encuentro con su maestro. Pedro caminaba tranquilamente sobre las aguas. Pero llegó un momento que su mirada desvió, empezó a dudar. Y la duda está matando a muchos creyentes en esta época. La duda está haciendo que el creyente empiece a descender a la derecha o a la izquierda, o retrocede y empieza a hundirse. Pero el que mira a Jesucristo no se hunde, no ve la tormenta, no ve lo que tiene a su costado, porque ha puesto los ojos en Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice: poner los ojos en... El salmista dijo: levantaré mis ojos a Jesucristo. Porque el único que puede salvarnos, te repito, no es la institución, no es el pastor, no es la iglesia, es Jesucristo. Amén. Y todos cuantos somos los hijos de Dios, no tenemos que poner nuestra mirada en ninguna de las cosas. Pongamos en Jesucristo. La tormenta va a crecer, la tormenta va a aumentarse, la tormenta va cada vez a avanzar. Hace algunos días atrás, antes de dormir, tuve un miedo terrible en mi vida, que me entró una desesperación terrible y no sabía qué hacer, pero no le conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Y estaba orando, y me acordé de Santiago, que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. El creyente que no soporta, que no resiste al enemigo, es presa fácil y empieza a retroceder, empieza a hundirse. Y una vez que está hundido, el enemigo aplaude porque vio que el creyente se ha hundido. Pero Jesucristo está presto para extenderte la mano, para ayudarte a salir de eso, para darte la victoria y para que tú seas un vencedor más. Uno más que vencido, uno más que tiene la victoria, uno más que está caminando, uno más que está fuerte, porque la sombra de Jesucristo está cubriendo a aquel creyente. Amén. Dios. Yo no sé qué está pasando contigo. En estos momentos de nuestro país, solamente viendo, faltan los alimentos, ya en otros sectores está faltando el agua. ¿Qué está haciendo el creyente? ¿Está pensando en sí mismo?
no piensa en su familia, no piensa en sí mismo, no hace oración, no está ayunando, no está orando, lamentablemente la tormenta es más fuerte que del creyente cuando el creyente no busca a Dios. Pero si el creyente se somete a Dios, busca a Dios, nada, ni nada, ni nada podrá tocar. Y si tú, hermano, hermana, pastor, de repente me escuchas, hay un abogado que tenemos, Jesucristo, el abogado que no pierde, el abogado que no se vende, el abogado que no cobra, el abogado que no pide una coima para salvarte, el abogado que ya pagó por ti con su muerte en la cruz, derramando su sangre para salvarte, para que tú seas victorioso. Y Él te está esperando. Así como lo hizo con Pedro, le dijo y le extendió la mano y lo salvó, lo asió. Él está esperando hacia creyentes que vuelven a Él. Porque Jesucristo es el mejor abogado, quien nunca pierde, que siempre ha tenido la victoria y lo tendrá la victoria, se llama Jesucristo el Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Queridos hermanos, en esta tarde les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. A ver. 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Mientras que lo van buscando, saludamos a todos los hermanos quienes nos están sintonizando en este momento. Una alegría que los hermanos de Moyobamba, Bagua Grande, de acá de Lima, de Ica, de varias denominaciones nos están mirando. Dios les bendiga. 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria a Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. El tema de esta tarde es el obrero cristiano. El obrero cristiano. Así que si gustas, saca tu papelito, saca un lapicero y vamos a ir hablando en estos días acerca del obrero cristiano. Aquí vemos que Pablo, al final de su ministerio y después de haber sido encarcelado por el emperador Nerón, escribió para animar al joven pastor llamado Timoteo. Timoteo se enfrentaba a un conflicto grave en su ministerio en Éfeso, al ser opuesto por herejes, apóstatas y perseguidores que impecablemente buscaban debilitarlo. Al igual que cualquier cristiano que experimenta dificultad por causa de seguir a Cristo, necesitaban que le recordasen, que le den ánimo de cuál era la tarea, de todo lo que tenía que sufrir un buen soldado de Jesucristo. Ahora vamos a hablar que Pablo aquí compara en esta parábola con tres personas. ¿Con cuál era? Con el soldado. ¿Con qué más? Con el atleta y el labrador. Vamos a hablar acerca del soldado. Vayamos, versículo 3 y 4 de 2 de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿qué dice? Por soldado. Aquí hay algo bien bonito. Dice, se enreda. ¿Y qué es enreda? Enreda es implicar, entretener, revolver y enrollar. ¿Qué le quiere decir el apóstol? El apóstol Pablo le daba a entender que lo malo no es ocuparnos en un oficio o enseñanza secular o en negocios que acaparen nuestra atención de tal forma que se vuelva un obstáculo. No es malo. Lo malo es cuando nosotros ya lo volvemos algo, como decirte, que lo ocupamos más tiempo. Eso daba a entender el apóstol Pablo. Mira, Pablo se dedicó, nosotros sabemos que Pablo se dedicó al oficio de la fabricación de lonas, ¿verdad? Para tiendas de campaña. Pero ¿acaso este trabajo le estorbó a Pablo en su ministerio? No. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Que él se ocupara, no le ocuparía tanto para que él se enfrasque en eso y dejara el ministerio. Mira, enredar es implicar, entretener, revolver, enrollar. Ahora, ¿qué tipos de penalidades sufre el soldado en el servicio de nuestro Padre Celestial? Vayamos. Primera cosa que tiene que sufrir. Batallamos con los enemigos espirituales. Efesios 6:12. Así que si tú eres soldado, mira a lo que te tienes que enfrentar. Efesios 6:12. Si tú eres soldado, piensa a lo que te vas a enfrentar. Te vas a batallar con los enemigos espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha bien, iglesia del Señor. Tu lucha no es con el pastor, no es con tu consiervo, no es con tu vecino, no es con tu vecina, no es con el presidente, no es con el congresista. Tu lucha es, ¿qué dice? Contra principados, contra potestades, contra legiones. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha es con el hermano. No, tu lucha es contra Satanás mismo. Si tú eres un auténtico soldado, mira con quiénes vas a batallar. Segundo, vas a ser perseguido. Mateo 5:11. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Escucha bien. Si tú quieres enrolarte y participar en la guerra, en la batalla de nuestro Señor Jesús, como buen soldado vas a ser perseguido. Así que no te quejes si te están difamando. Así que no te quejes si te están humillando. Así que no te quejes si están hablando mal de ti. Así que no te quejes si todos se han apartado de ti. Agradécele a Dios porque así Él lo manda. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Qué más? Punto número 3. Te van a odiar. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis, ¿qué dice? Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Si tú eres soldado, presta atención, te van a odiar. Te van a odiar, te van a menospreciar, te van a hacer un lado. Van a hablar mal de ti, van a hablar a la gente para que no te hable, para que no sea tu amigo, pero tú dale gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, así lo manda la Biblia, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios, sí, Señor. Que no te importe si hablan mal de ti, que no te importe si te tuercen la cara, que no te importen si cambian de camino. Mientras que Dios sea tu soporte y mientras que Dios esté a tu lado, tú sigue para adelante. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa amistad no te garantiza que te vas a ir al cielo. Lo que te garantiza que te vas a ir al cielo, mira lo que dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. ¿Qué cosa más? Como buen soldado vas a tener que pasar. Vas a perder tu reputación. Primera de Corintios 4. Vas a perder tu reputación. Primera de Corintios, capítulo 4, del 10 al 13. Primera de Corintios 4, del 10 al 13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Gloria a Dios. Escucha bien esto. Como soldado vas a perder tu reputación. La gente va a hablar. Aguanta, soporta. Por eso dice, tú pues como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres ser el mejor, vas a tener que soportar. Como alguien dijo, traga saliva, cierra los ojos y sigue caminando. 6 características de verdadero soldado. Primera característica del soldado, son llamados. En pocas palabras, son escogidos. Vayamos, Efesios 1, 4 y 5. 6 características de estos soldados. Primera característica, son llamados. En pocas palabras, escogidos. Efesios 1, 4 y 5. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escucha bien esto. Según nos escogió en Él. ¿Quién te escogió? ¿Quién te llamó? Fue el Señor Jesús. Hace más de 2000 años atrás, tú estabas en el corazón de Dios. Tú no lo escogiste, Él te escogió. Y si Él te escogió, es porque vio algo valioso en ti. 6 características de estos soldados. Son llamados. Son llamados. Mira, segunda característica. El soldado entra al servicio activo. Éxodo 3. Éxodo 3,
del 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y este te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. Mira, Señor. el verdadero soldado entra al servicio activo. Moisés no quería ir. Moisés quizás pensó que qué iba a hacer ahí. Como muchos de nosotros, cuando recién hemos empezado en esta carrera cristiana, cuando han venido los problemas, han venido las dificultades, ha venido la enfermedad, has querido irte, porque quizás has pensado que ser evangélico es algo fácil, pero no. Esta carrera te va a demandar esfuerzo, esta carrera te va a demandar paciencia, esta carrera te va a demandar amor. Y mira, ¿pero qué le dice el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Escucha bien, cuando Dios te manda a un lugar o Dios te pone en un lugar, tú nunca vas a ir solo. Dios será respaldándote siempre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Segunda de Reyes 2:14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. ¿Por qué Eliseo golpeó el agua? Eliseo no lo golpeó por respeto, no por falta de respeto a Dios o a Elías. Ese acto fue de súplica a Dios para que confirmara que Él lo había designado como sucesor de Elías. Mira, el verdadero soldado entra al servicio activo. Punto número 3. Están sometidos a una rígida disciplina. Vayamos, Proverbios 3. 11 y 12. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo. ¿A quién? ¿Qué dice? Ama. Quiere. Ama. Mira, el verdadero soldado está sometido a una rígida disciplina. Ahora, cuando Dios nos castiga para nuestro mal o para nuestro bien. ¿Qué dicen ustedes? Para nuestro bien. ¿Para qué nos castiga Dios? ¿Para qué Dios nos hace pasar la prueba? ¿Para qué Dios te hace pasar la escasez? ¿Para qué Dios te hace pasar el murmullo, la difamación? ¿Para qué? Para tu bien. En el momento tú lo vas a ver como todo es malo. En el momento tú vas a decir: Dios es malo conmigo. Pero todo lo que Dios te hace pasar, al final es para tu bien. El verdadero soldado está sometido a una rígida disciplina. Escúchalo bien, el verdadero soldado se levanta temprano, madruga, está haciendo ejercicio. Lo que el capitán le diga, el soldado lo hace. ¿Acaso el soldado dice: no, más de un rato lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer? No, él está en una rígida disciplina, entrenamiento. ¿Para qué? Porque él se prepara para la guerra. Dios. Así tú también, en estos tiempos que estamos encerrados en casa con la familia, es para que tú te entrenes, es para que tú te disciplines, es para que tú leas la Biblia, es para que tú estudies. Pero ¿qué sucede con el soldado ocioso? Con el soldado que está: voy a ver película, me voy a distraer, estoy aburrido, quiero salir, quiero respirar aire.
ayunar, métete al secreto con Dios, métete a estudiar. El verdadero soldado se somete a una rígida disciplina. Y ese soldado no se queja, acepta lo que le diga su capitán. Así también acepta el castigo de Dios, acepta la disciplina de Dios, acepta la corrección de Dios. Cuarta característica, el verdadero soldado es probado. Y Dios te va a hacer probar diferentes cosas. Depresión, soledad, resentimiento, enfermedad, vas a ser probado. Gloria a Dios. Pero Sí, dice Señor. que Dios también, Él te da la salida al problema. Él no te deja solo con el problema. Él te da la salida, el soporte para poder salir de esas cosas que estás pasando. Gloria a Dios. Quinta cosa. El soldado está listo para luchar con su enemigo. Efesios 6:17. El soldado está listo, preparado para luchar con el enemigo. No con el que te está hablando mal. No con el que te ha quitado el habla. No con el que te critica, sino contra Satanás. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu arma para que puedas luchar contra tu enemigo? No es que le quites la palabra. Como yo he escuchado a muchos, si él no me habla, yo tampoco le hablo. Si él no quiere mi amistad, yo tampoco le voy a dar. O le voy a hacer la ley del hielo. No. Tu arma para luchar es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta palabra no me dice que yo deje de hablar a mi hermano. En esta palabra no me dice que yo no le dé la mano. En esta palabra me dice que yo visite ¿a quién? ¿A quién dice? ¿A quién debo de visitar? A mi hermano. Debo de visitar a mis hermanos. Gloria a Dios. Que el verdadero amigo esté en las buenas y esté en las malas. ¿Y quién es nuestro amigo por excelencia? Cristo Jesús. Pero hoy lo agarramos la Biblia como nos conviene. No. A mí la Biblia me enseña que nuestra arma es la palabra para luchar. Así que no agarres tu carácter, no agarres tu resentimiento, no agarres otras cosas para batallar. Usa la palabra de Dios. Gloria a Dios. El verdadero soldado está listo para luchar contra su enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. No es tu hermano, no es tu hermana, no es tu consiervo, no es tu vecino, no, es Satanás. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y el soldado, escúchalo bien, tiene que meterse a una disciplina rigurosa. Sexta característica del soldado. Porta armas eficaces. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué dice? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Escúchalo bien. Tú tienes armas eficaces que Dios te ha dado para batallar contra las huestes que hay hoy, esas huestes malignas. ¿Y cuáles son las armas poderosas? ¿Cuáles son? La armadura que Dios nos ha dado. Tenemos. Y dice que esta palabra, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esta palabra? Hasta los tuétanos. Traspasa los tuétanos. Traspasa los tuétanos. Y es de doble filo, dice. Gloria a Dios. Mira. Espada de doble filo. Espada de doble filo.
Como soldado tienes que portar las armas eficaces que Dios te ha dado para que puedas vencer al enemigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tu matrimonio se está derrumbando, no vayas al psicólogo, no vayas al psiquiatra, no vayas al chamán, no vayas al brujo, como muchos cristianos lo hacen hasta el día de hoy. Si tu matrimonio se está destruyendo, acude a Jesús, porque el que constituyó el matrimonio, el que formó el matrimonio, fue Cristo Jesús, y Él también es el reparador de matrimonios. Sí, Señor. Si tu hijo se está rebelando contra ti, ya no te obedece, está haciendo cosas indebidas, no vayas a otro lugar, no pidas ayuda a nadie, pídele ayuda a Dios, ayuna, ora por él y ese hijo volverá a ser el de antes. Gloria a Dios. Sí, si no Señor. tienes nada para comer, no estés pidiendo a que te den. Pídele a Dios y Él te va a dar. Él tocará el corazón de otra persona y te va a bendecir y vas a comer rico. Gloria a Dios, sí, Señor. El que nos da el soporte, el que nos ayuda siempre, el que siempre va a estar a tu lado, se llama Cristo Jesús. Así que, hermanos, estamos muy alegres, muy gozosos de seguir compartiendo la palabra del Señor y con nosotros hasta el día de mañana. Todos estos días vamos a estar compartiendo a la misma hora, 5 de la tarde. Compartan el video si hay algún pedido de oración, si hay algún sueño, alguna consulta, no duden en escribir que nosotros muy gustosos vamos a estar para poder responder. Sí, que el Señor le bendiga y ahí están mis señores padres, ellos también se van a despedir. Muchas bendiciones, bendiciones.